Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por esta oportunidad de construir juntos entre IPMA y la universidad. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para iniciar. Muchas gracias a todos, obviamente, por su participación, por acompañarnos el día de hoy en esta masterclass, donde esperamos compartirles algunas ideas acerca de lo que estamos trabajando en IPMA en relación con la dirección de proyectos. Y le llamamos a esta masterclass de carrera hacia la sociedad de los proyectos. Estamos preparados para poder enfrentar precisamente los retos que representa. Bueno, es de lo que les voy a platicar el día de hoy. En primer lugar, y antes de presentarme, quisiera mencionar quiénes somos nosotros como IPMA. IPMA es el International Project Management Association, que en México está representado por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Proyectos y que en el caso de nuestro país es la única acreditada para promover el desarrollo de mejores prácticas en la dirección de proyectos y sobre todo, bueno, pues también para que a través de lo que es el modelo IPMA nosotros podamos favorecer el desarrollo de competencias y la certificación de directores de proyectos. IPMA a nivel mundial está conformado por 71 asociaciones en igual número de países y IPMA es una de las instituciones líderes a nivel mundial para favorecer la evolución de la profesión de la dirección de los proyectos, lo que tiene que ver con la madurez desde las prácticas que desarrollamos los directores de proyectos y con ello, bueno, pues se lleva a cabo una red global única que favorece una certificación avanzada basada en competencias y sobre todo, pues queremos ser como IPMA sus socios para el conocimiento, el desarrollo y certificación de competencias y sobre todo la evolución de la profesión de dirección de proyectos en nuestro país. Bueno, IPMA también realiza diferentes actividades a nivel mundial, como por ejemplo la publicación de estudios con diferentes universidades en journals como el International Journal of Project Management, que nosotros editamos junto con Elsevier, donde se presentan pues, lo que son resultados de investigación a nivel académico en relación con la dirección de los proyectos. Por otra parte, también IPMA realiza diferentes reuniones a nivel global. Recientemente se realizó la 11ª conferencia de investigación en China. El mes de septiembre de este año va a ser la reunión mundial de delegados en Sevilla, donde se van a discutir un poco lo que es el futuro de la dirección de proyectos. Y de la misma manera, bueno, pues también IPMA entrega premios a aquellos directores de proyectos que han destacado en esta actividad. La visión de IPMA básicamente es orquestar la profesión de director de proyectos para un mundo mejor. Y a partir de ello, bueno, pues IPMA ha desarrollado diferentes estándares de competencia a través de los cuales pues nosotros podemos certificar a los directores de proyectos en sus competencias. Ahora, un servidor actualmente ocupo el cargo y la distinción por parte de IPMA de ser gerente de capacitación a nivel nacional en México. Soy autor de varios libros, consultor, profesor, pero también director de proyectos principalmente, orientado a favorecer estrategias organizacionales para la sustentabilidad. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tengo 3 certificaciones por parte de IPMA como director de proyectos senior, IPMA nivel B, como entrenador o instructor senior en dirección de proyectos, nivel B. También la primera certificación que obtuve fue la de asociado en dirección de proyectos. También tengo por ahí algunas certificaciones para la educación en línea a través de Google y también, bueno, parte de mi trabajo que yo realizo, pues estoy certificado en diseño de permacultura por la Universidad de Oregon. Y lo que yo pretendo al colaborar con IPMA en esta importante tarea de capacitación, de formación de directores de proyectos y de motivación para la certificación, pues es contribuir a que las organizaciones se puedan distinguir en sus proyectos de transformación y con ello favorecer un mayor impacto en nuestra sociedad, donde cada una de las personas aprenda y desarrolle las habilidades básicas para dirigir proyectos con éxito. Entonces vamos a hablar de cómo nos estamos acercando hacia una sociedad de los proyectos y cómo esta sociedad de los proyectos, pues de alguna manera nos genera ciertos retos y la provocación es ver si estamos preparados para poder enfrentarlos. Antes de hablar de dirección de proyectos, pues me gustaría que cada uno de ustedes pensara qué es un proyecto. Seguramente si damos la oportunidad a que alguno de ustedes
o algunos de ustedes nos den alguna definición de proyecto, pues vamos a encontrar definiciones muy diferentes. ¿Alguien se anima a darnos una definición de lo que es un proyecto? Proyecto. Adelante. Un constructo. ¿Y qué es un constructo? Un proyecto. Adelante, sí, ¿le escuchamos, Diana? Parece que se cortó. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir alguna idea, alguna definición de lo que es para ustedes un proyecto? A ver, Ariel. Buenas tardes, Muy buenas tardes. Bienvenido, Ariel. gracias. No, un proyecto es algo así como un documento donde uno plasma la idea de la futura investigación, muestra también las personas que van a participar, lo que se persigue, o sea, cuáles son las salidas del proyecto, que pueden ser salidas desde el punto de vista de algún producto, también pueden ser artículos, puede ser participación en congresos. Y bueno, para ello se pide también a través del proyecto, pues se pide un financiamiento y se espera la aprobación, ¿no? Más o menos así a grandes rasgos. Muy bien, Ariel, muchas gracias. ¿Por ahí alguien más levantó la mano? Y si yo, buenas tardes, Araceli Bien. Martínez. Araceli, un gusto, bienvenida. Igualmente, doctor. Bueno, yo entiendo como un proyecto, pues es un conjunto de actividades, ¿no? Que se realizan en un tiempo limitado y que tienen un objetivo, ¿no? Y bueno, para llegar a ese objetivo se requiere de un conjunto de recursos humanos y materiales con cierta especialización. Muy bien, Araceli. También por ahí Israel nos dice una visión con base a un objetivo particular. Las tres definiciones, tanto la que nos dio Ariel como Araceli como Israel, están correctas, son adecuadas. Sin embargo, bueno, cuando hablamos nosotros de la dirección de proyectos, pues quizá nos enfrentamos a lo mismo que sucede cuando nos presentan una imagen o una ilusión óptica como esta. Algunos que ven, seguramente, dependiendo de la percepción, del ángulo que tengamos, podemos ver las dos figuras. Esta es una figura que en 1899 la presentaron al mundo, que es la ilusión conejo-pato, pero nos sucede lo mismo con los proyectos. Existen diferentes definiciones, existen diferentes formas de poder abordar lo que es un proyecto. Aquí les presento 6 definiciones, todas igualmente válidas. La búsqueda de una solución inteligente para un problema. Un conjunto de inversiones, políticas y medidas institucionales. Una definición que viene más de lo que es el diseño de políticas públicas. Por otra parte, un modelo para la asignación de recursos. La menor unidad de actividades que puede ser planificada y ejecutada. Un proceso para obtener recursos y convertir una idea. Un conjunto específico de actividades donde intervienen recursos que siempre serán escasos con la esperanza de obtener beneficios. Todas estas definiciones son igualmente válidas, todas estas definiciones tienen características que nos pueden ayudar a entender lo que es un proyecto y lo que significa un proyecto. Sin embargo, bueno, pues es necesario en ocasiones estandarizar nuestras definiciones. Existe un organismo internacional, la organización ISO, que también ha abordado el tema de los proyectos. Y, por ejemplo, en la norma ISO 9000, la original, viene la misma definición en la ISO 9001, nos dice, un proyecto es un proceso único, consistente en un conjunto de actividades controladas que tiene carácter temporal, porque tiene una fecha de inicio y otra de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a ciertos requisitos específicos, incluidas las limitaciones de tiempo, costo y de recursos. Entonces los proyectos se convierten en esos esfuerzos únicos, en esa manera de poder aterrizar las ideas y con ello transformar la realidad y poder mejorar, pues sobre todo nuestros estadios de desarrollo o la propia realidad de nuestra sociedad. Para IPMA, también tenemos una definición de proyectos. Los proyectos son una forma de crear valor en una organización. IPMA, como una organización que contribuye a fortalecer la práctica de la dirección de proyectos, pues establece como definición de proyectos a estos como una actividad única, temporal, multidisciplinaria y organizada para producir los entregables acordados. Una actividad única, temporal,
de carácter multidisciplinario. Como ahorita bien lo habían señalado ustedes, tiene mucho que ver con el dirigir equipos, con dirigir personas y sobre todo, bueno, tiene un inicio, tiene un fin, tiene también la posibilidad de buscar un sponsor, un patrocinador para poder desarrollarlo, pero sobre todo, pues está compuesto por los esfuerzos personales de personas que provienen de diferentes disciplinas. ¿Por qué hablamos de la proyectización del mundo y que los proyectos son hoy en día parte de nuestra condición humana? Bueno, en primer lugar, muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, lo conocen o lo viven. Un mayor número de organizaciones, de empresas, trabajan a través de proyectos y realizan muchos proyectos en paralelo con objetivos distintos. Es decir, llevan a cabo estos esfuerzos únicos, temporales, multidisciplinarios, con el propósito de favorecer los cambios al interior de la organización. Pero también los proyectos, en muchas ocasiones, pues están integrados también como una forma de gestionar los diferentes esfuerzos de la organización, agrupando los proyectos en programas y los programas en carteras de proyectos. Hace 10 siglos, Heráclito dijo que la única constante es el cambio. Y no estaba lejos de, con ello, tratar de simplificar y explicar nuestra condición de personas racionales en el mundo. Hoy en día enfrentamos un mundo en permanente cambio. No es un cambio de época, sino una época de cambios, un mundo en permanente transformación y que impacta a las organizaciones porque éstas tienen que fortalecer sus operaciones, pero también estarse preparando para los cambios de manera simultánea. Las empresas hoy en día tienen que estar desarrollando estrategias tanto para sobrevivir en el corto plazo como para poder asegurar sus resultados hacia el futuro. Hace algún tiempo un cliente me preguntaba una pregunta sobre cuál era su mayor desafío y me decía, siento que tengo que manejar este negocio todos los días o no vamos a comer a fin de mes, pero también creo que tengo que cambiar la forma en la que hacemos el negocio o desarrollamos el negocio o no vamos a comer en esta época en el próximo año. Hoy en día tenemos que tener muy claros que es un desafío inmediato resolver los problemas del día a día, pero por otra parte también tenemos que estarnos preparando para cómo vamos a enfrentar los cambios, cómo nos vamos a adaptar a ellos. La pandemia nos dejó muchas lecciones y una de las lecciones es que sobrevive no necesariamente el más fuerte, sino el que más se adapta. Y me refiero sobre todo al mundo de los negocios. Y en el mundo de las personas también nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos y de la importancia de que para que nos podamos cuidar a nosotros, nos tenemos que cuidar todos. Y en el caso de los negocios, pues vimos algunos que no fueron capaces de poder adaptarse a los nuevos retos y aquellos que incursionaron en el uso de plataformas, en el comercio electrónico, en poder ofrecer productos a domicilio, pues fueron aquellos que pudieron lograrse mantener a flote. Hoy en día, entonces, las organizaciones enfrentan una invariable necesidad de cambiar mientras la propia organización está operando. Es como querer adecuar el avión en pleno vuelo. Y entonces, esto nos lleva a una posible conclusión o una posible forma de poder abordar esta doble necesidad de resolver los problemas del día a día y anticiparnos para el cambio. Poder lograr un balance. Y pensamos que entonces, pues las personas involucradas en la organización, pues deberían estar generando constantemente nuevas ideas, ser innovadores, ser proactivos, ser emprendedores. Eso es lo que también algunos autores nos dicen, pero yo creo que el enfoque no es el correcto. ¿Y por qué digo que no es el enfoque correcto? El que quienes están trabajando en el día a día también estén construyendo los cambios que requiere la organización. Hemos trabajado en el enfoque equivocado porque los corredores, los que mantienen la organización en el día a día y los gestores del cambio tienen roles diferentes, tienen una visión diferente, terminan siendo personas diferentes al interior de la organización. Porque los cambios no ocurren en el vacío. Es difícil que un CEO, un jefe, un directivo, un dueño de un negocio, pues puede estar cerrando el día a día y estando trabajando de manera simultánea con la mejor iniciativa de cambio, por más poderosa o glamorosa que ésta pueda ser.
Otros autores nos han dicho que las operaciones son las que permiten que avance la organización, mientras que son los proyectos aquellos que cambian la organización. Y aquí es donde surge la figura del director de proyectos. El director de proyectos juega el papel fundamental de ser el que promueve la orientación del cambio dentro de las propias organizaciones a través de unos proyectos que son esos esfuerzos únicos que terminan generando valor. Cuando incorporamos las nuevas tecnologías a las operaciones o redefinimos el modelo de negocio, pues los directores de proyecto juegan un papel muy importante. Hoy que nos enfrentamos a la opción de que sea la ola de cambio la que nos ahogue, o bien sea el que nosotros nos podemos montar aprovechando las nuevas tecnologías en esta ola de cambios. También, hoy en día, estamos ciertos de que mantener una organización, pues es hacerla competitiva. Y hoy la competitividad se logra a partir de la cooperación. Hoy las organizaciones y las empresas tienen que preocuparse por lograr la eficiencia operativa dentro de su negocio, con su cuota de mercado, en el espacio que ellos han desarrollado, con los productos, servicios o bienes que ofrecen, y para ello requieren de un posicionamiento estratégico que se logra a través de conocer y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, lo que no es cualquier cosa. Sin embargo, estos logros no aseguran la competitividad de las empresas en un mundo tan dinámico y tan cambiante como el que nosotros vivimos. Gary Hamel, uno de los gurús de los negocios, ha sido profesor en el Reino Unido, ha trabajado con los grandes ideólogos del management a nivel mundial. Dice esta frase: el problema consiste en que al cabo de un tiempo, todos los jugadores del mercado están haciendo prácticamente lo mismo, una convergencia estratégica. Y por ello, ¿qué es lo que él recomienda? Cambiar la forma en que cambiamos. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años pues, surgió una innovación disruptiva, una destrucción creativa, como decía Schumpeter, que es lo que lleva al desarrollo económico, y fue la plataforma de Uber para los servicios de transporte privado. Y Uber, bueno, pues es todavía la compañía más grande de transporte privado que no es dueña de ningún vehículo. Fue una innovación totalmente disruptiva. Pero bueno, ellos crearon una plataforma, crearon un modelo de negocio donde nosotros a través de una aplicación contratamos un servicio privado, se establece una tarifa, nos la cargan en nuestra tarjeta de crédito, valoramos al chofer y finalmente todos contentos. Bueno, algunos otros, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a copiar estas plataformas, algunas le agregaron algunas cuestiones diferentes, como el que tú puedas negociar la tarifa o algún tipo de valor agregado, pero al final todos van a terminar haciendo lo mismo y va a llegar alguien que va a traer algo totalmente distinto. Lo mismo va a suceder seguramente con la forma en la que nosotros consumimos contenido en las plataformas. Cuando se dieron cuenta las grandes empresas cinematográficas que Netflix estaba obteniendo dinero a través de pagarles una regalía por sus películas, pues Paramount dijo, ¿por qué no hago yo lo mismo? Disney también dijo, ¿por qué no hago yo lo mismo? Prime hace algo muy parecido a lo que hace Netflix. Entonces, con el paso del tiempo, bueno, muchos negocios empiezan a migrar hacia esta forma de vender entretenimiento en plataformas y con el paso del tiempo, pues llegará un modelo que vuelva nuevamente a acabar con todos. A eso se refiere Gary Hamel. Tenemos que cambiar la forma en la que cambiamos. Y ahí es donde los proyectos juegan un papel fundamental. Para triunfar tanto hoy como mañana, los gerentes tienen que jugar dos juegos diferentes. Mejorar continuamente a corto plazo y comprender cómo y cuándo ha de hacerse un cambio. La habilidad para jugar ambos juegos es crucial para sobrevivir y mantener el éxito a largo plazo. Y ahí es donde los directores de proyectos juegan un papel importante para contribuir con las organizaciones a lograr esta perspectiva de que tienen que ser organizaciones que estén jugando los dos roles, una perspectiva dual, liderar ambas agendas o bien también potenciar diferentes perspectivas. La clave está entonces en un balance entre el día a día y la construcción del futuro, pero difícilmente lo puede hacer una persona. Y ahí es donde la dirección de proyectos se está convirtiendo también en un elemento clave en las organizaciones para realizar aquellos esfuerzos, identificar aquellas necesidades de cambio y trabajar con la organización para ponerlos en marcha. Los directores de proyectos se están convirtiendo de alguna manera en los directores del cambio, aquellos que favorecen la estrategia, ayudan a construir los planes, ayudan a medir
los efectos, identificar los impactos, controlar los riesgos o bien integrar los equipos de trabajo. Pero si bien entonces los proyectos se han convertido en una parte fundamental del avance de las organizaciones para mantenerse como entes competitivos, para poder afrontar los cambios, para poder desarrollar las innovaciones y las disrupciones, pues vale la pena preguntarnos ahorita quién es un director de proyectos. Y bueno, hace tiempo escuchaba al chef peruano Gastón Acurio hablando de qué es lo que lo hacía ser a él un chef. Y él platicaba, bueno, un chef es aquel que tiene que contratar al equipo, que tiene que dirigir al equipo, que tiene que preparar al equipo de la cocina, que tiene que vigilar y en algunos casos hasta controlar todo el proceso de adquisición de las materias primas, de los ingredientes para la comida, tiene que preparar los menús, tiene que verificar la calidad, es el primero que llega y es el último que se retira. Y él decía, quien no hace todo eso es un gran cocinero, pero no es un chef. Y un chef entonces dirige personas. Y él mismo dice, no son las técnicas, sino las actitudes las que permiten que un chef destaque. Además, obviamente, del talento para poder desarrollar platillos increíbles. Eso es lo que hace un director de proyectos. Un chef como Guy Savoy, el que vemos ahí en la foto, es un director de proyectos, porque él, al mismo tiempo que está dirigiendo la cocina, tiene que estar pensando en cómo lograr satisfacer la atención de los clientes, identificando las áreas de mejora, capacitando a su propio personal, estableciendo nuevas directrices para el negocio. Eso es lo que hace un director de proyectos. Un director de proyectos, entonces, es aquel que se ocupa de llevar a buen puerto los proyectos, de aplicar las herramientas, las técnicas y las competencias que permitan lograr ciertos objetivos. Porque los proyectos finalmente se ejecutan a través de personas y de procesos en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Le llamamos ciclo de vida del proyecto porque los proyectos tienen un punto de inicio y un punto de culminación. Tienen un inicio y un fin. Y entonces la dirección de proyectos pues tiene que ser efectiva para todas las partes involucradas. Un director de proyectos, le llamamos director de proyectos, es aquel que no solamente administra recursos, no es solamente aquel que gestiona los procesos dentro de un proyecto, sino que también dirige personas. Y las personas son las que utilizan los recursos y las que realizan los procesos. Por eso el término correcto de quien ejecuta un proyecto es el director de proyectos. El que dirige personas, el que gestiona procesos y el que administra los recursos. Y en gran medida, y en muchas ocasiones, el director de proyectos, pues también es aquel que desarrolla la idea y que logra construir la idea para cristalizarla a través de un proyecto. Y lo interesante de la dirección de proyectos es que el director de proyectos se aplica en todas las empresas. Como ya lo hablamos, desde un chef que dirige una cocina hasta aquel ingeniero o grupo de ingenieros que construyen carreteras, puentes, aeropuertos, grandes obras de infraestructura. Los proyectos de cambio, los proyectos de transición, los proyectos de adopción de tecnologías dentro de las organizaciones, generalmente lo realiza un director de proyectos. Y eso es lo que hace la profesión del director de proyectos como algo emocionante, pero no existe en el catálogo de la oferta de licenciaturas que existen en nuestro país. No hay una carrera para director de proyectos. La dirección de proyectos nació porque los ingenieros que llevaban a cabo grandes obras de infraestructura se dieron cuenta de que en el proceso tenían que hacer muchas actividades, pero sobre todo que tenían que trabajar con personas. Y algo que sabemos hoy en día es que las personas no somos 100% racionales, somos más emocionales que racionales. Y apelar a las emociones a veces implica que el director de proyectos, aunque sea un ingeniero, tenga que saber manejar su inteligencia emocional, tenga que integrar un equipo, tenga que saber escuchar a las personas, tenga que saberse comunicar de manera adecuada con los miembros de su equipo para poder lograr los objetivos que se plantearon dentro de lo que es el proyecto. Los directores de proyecto, entonces, bueno, pues trabajan en diferentes sectores y siempre tenemos la oportunidad de conocer gente interesante. Tenemos que aprender y tenemos la oportunidad de experimentar en diferentes negocios y formas de hacer las cosas. Utilizamos muchos sombreros, como decía Edward Di Bono en 6 sombreros para pensar.
Tenemos que ver la parte pesimista, pero también tenemos que ver la parte optimista. Tenemos que ver las implicaciones y tenemos que anticipar los riesgos. Tenemos que tener los pies en la tierra, pero también tenemos que ver más allá con una visión de caleidoscopio, de helicóptero, lo que está sucediendo para poder identificar áreas de oportunidad o innovaciones que puedan ser disruptivas. Los directores de proyectos somos planificadores y solucionadores de problemas. Somos entrenadores y organizadores de eventos. Tenemos que ser en ocasiones lectores de mentes y también terapeutas de nuestro equipo resolviendo conflictos. Somos redactores de informes y administradores de riesgos. Finalmente, líderes y negociadores. Algunos conocimientos básicos de cualquier director de proyecto es conocer lo que es el proceso y ciclo de vida del proyecto, el papel de los elementos estratégicos dentro de los proyectos, obviamente metodologías para la gestión de procesos de los proyectos, para la identificación de ideas y cristalizarlas en un proyecto, el uso de herramientas tecnológicas, técnicas para definir el alcance de los proyectos, procedimientos para la parte administrativa de costos, herramientas y técnicas de comunicación y sobre todo liderazgo. Y volviendo al tema de por qué estamos en una sociedad de los proyectos, y ya vimos que un proyecto es un esfuerzo único, temporal, que genera valor, y que quien ejecuta el proyecto es un director de proyectos, un project manager, que realiza la dirección de personas, la gestión de procesos y la administración de recursos, y que las organizaciones para transformarse y adaptarse a los cambios requieren de proyectos, pues otro gran reto que tenemos nosotros enfrente es el de la infraestructura. Toda la generación de infraestructura son proyectos, y detrás de cada uno de ellos está uno o varios directores de proyectos o varias personas que tienen que entender la función del director de proyectos. Nuestra realidad económica y las necesidades de cambio también en nuestra sociedad requieren de una infraestructura reinventada, cada vez más digital, más sostenible y más equitativa. Y hoy la infraestructura va más allá de puentes y carreteras, sobre todo pues utilizando todas las herramientas que pueden tener implicaciones, porque ya no es solamente infraestructura física, sino infraestructura que cada vez es más física, digital e inteligente. Pero los proyectos de infraestructura hoy en día tienen que estar también alineados con los grandes retos que tenemos como sociedad. Nuestros grandes retos, los principales problemas que tenemos que resolver como sociedad, pues son definitivamente los que tienen que ver con el medio ambiente, con la sustentabilidad, entendida como la definió las Naciones Unidas en los años 80 con el informe Brundtland, de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tenemos una hoja de ruta, al menos un consenso a nivel internacional, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 17 ODS de la Agenda 2030. Y todo esto está impactando directamente en el pensamiento de quienes desarrollan la infraestructura y por ende de los proyectos. Pero algo muy interesante, y nos dice este informe de Deloitte, que dentro del futuro global de la infraestructura, del desarrollo de infraestructura, el mayor obstáculo no es la falta de recursos, la falta de ideas, sino es el talento que tengan las actividades y las habilidades para poder desarrollar los proyectos. La escasez de talento es un fenómeno global, al que quizá muy poca atención le estamos poniendo nosotros. Por ejemplo, este paper de una consultoría del Reino Unido señala que una gran escasez de talento en la gestión de proyectos le puede costar a la economía mundial hasta 345,000 millones de dólares para el 2030. Hace falta directores de proyectos. Y en gran parte, quienes se han formado como directores de proyectos, al momento de retirarse, en muchas ocasiones no han dejado formados a los futuros directores de proyectos. La gestión de proyectos va más allá de todos los sectores tradicionales de la ingeniería. Se ubica, como comentábamos, en el comercio, en el turismo, en el desarrollo de infraestructura sostenible, en el tema del medio ambiente, en la producción de alimentos. Aquí, en esta infografía del Project Management Institute, nos señala que para el 2027, la proyección que tienen, se requerirán aproximadamente 87.7 millones de personas que trabajen en diferentes roles orientados dentro de la dirección de proyectos. Existe un mundo de oportunidades para la dirección de proyectos, pero el principal obstáculo que tenemos es el talento. De la misma manera, esta proyección del Foro Económico Mundial
los 20 puestos de trabajo más demandados por las empresas para el 2025, señala en el número 11 a directores de proyectos. Pero vemos los 10 primeros, analistas de datos y datos científicos. Muchos ejecutan proyectos en sus investigaciones, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en ciencia de los datos, en estrategia y marketing digital, en automatización de procesos, en desarrollo empresarial, en transformación digital, en seguridad de la información, en desarrollo de software, en Internet de las cosas. En todos ellos, nosotros necesitamos de directores de proyectos para poder alcanzar los objetivos de cada una de estas profesiones, pero una profesión importante, lo señala el Foro Económico Mundial, es la de director de proyectos. Y entonces nos puede surgir una pregunta, bueno, si director de proyectos es algo emocionante, algo que el mundo del trabajo va a demandar y donde hace falta talento y donde de alguna manera las organizaciones se están moviendo a través del desarrollo de proyectos y de la gestión de los mismos, ¿cómo me puedo convertir en un director de proyecto? Bueno, muchos son directores de proyectos y estoy seguro que todos ustedes de alguna manera ya lo son y tienen proyectos, al menos el proyecto más importante que es nuestro proyecto de vida, que es una gran cantidad de proyectos articulados en torno a nuestro propósito de por qué estamos en esta vida. Pero todos nosotros llevamos a cabo proyectos o hemos sido parte de algunos proyectos. Entonces, ¿cómo las personas se han formado como directores de proyectos? Bueno, algunos a través de la experiencia, prueba-error, otros buscando aprender todo lo que pueden, buscando en libros, buscando recomendaciones, buscando recetas de alguna manera, buscando cómo poder resolver los problemas, allegándose de metodologías. Otros lo hemos logrado a través de identificar nuestras brechas en las competencias que debe tener un director de proyectos. Y otra manera también de acercarse a la dirección de proyectos es buscando dominar un lenguaje y con ello también algunas herramientas necesarias y suficientes para la dirección de proyectos. Pero si nosotros nos vamos a ser directores de proyectos autodidactas, pues nos vamos a encontrar frente a un mundo de información. Por ejemplo, este documento de noviembre del 2022, publicado en el Journal Internacional de Dirección de Proyectos, dice que existen aproximadamente 8,462 metodologías para dirigir proyectos. Imagínense la gran cantidad de metodologías y de herramientas que tenemos a la carta. 8,462 es lo que han identificado estos autores para poder dirigir proyectos. Por ello es que es importante una certificación y es la manera en la que podemos estar preparados para la sociedad de los proyectos. Y una certificación que no únicamente le pueda decir al mundo, después de que yo hice un proceso donde demostré mis competencias, es decir, mis habilidades, mis valores y mis conocimientos, sino también la gran riqueza de una certificación es que esta me permite identificar cuáles son aquellos elementos que quizá yo no tengo desarrollados y que son mis brechas y a partir de los cuales yo puedo prepararme para poder cumplir con esa necesidad, con esa urgencia de talento en la dirección de proyectos. Para dirigir proyectos exitosos y viables, entonces necesitamos un lenguaje común, necesitamos tener a la mano las herramientas probadas, las más eficientes, las que durante el día a día de la dirección de proyectos ejecutan los directores, pero también tener una mentalidad que me ayude a comprender el contexto y comprender a los proyectos como una forma de agregar valor y liderar a las personas con valor. En pocas palabras, tener un estándar. Y en el caso de IRMA, nuestro estándar, las bases para la competencia individual, pues están basadas de lo que hacen los directores de proyectos. Y a través de 29 elementos de competencia, divididos en diferentes ámbitos, el ámbito de personas, el ámbito de práctica, que son las herramientas, y el ámbito de perspectiva, me señalan qué es lo que tiene que dominar un director de proyectos para poder ser exitoso. Una certificación, entonces, no únicamente me permite demostrarle al mundo las competencias de las que yo soy capaz o las que he logrado con mi experiencia, con mi preparación, sino que un estándar me permite identificar esas brechas, esas necesidades de formación para poder construirme una carrera, una profesión como director de proyectos. Por ejemplo, este cazador de talentos señala que
hay 479,000 oportunidades de trabajo abiertas de dirección de proyectos que van de los $73,000 hacia arriba y que de alguna manera pues requieren también de directores de proyecto con cierta experiencia. Y una certificación, obviamente, me ayuda a poder demostrarla en el mundo laboral. Y afortunadamente, y como les platicaba, el estándar de IBMA, Bases para la Competencia Individual, de alguna manera se apega a lo que el filósofo y matemático Leibniz decía: la experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en aquellas que se han reflexionado con fruto. El conocimiento tiene un carácter acumulativo y el estándar que en este caso ofrece IBMA para la certificación como directores de proyectos, pues es el resultado de lo que muchos directores de proyectos han llevado a cabo a lo largo de su vida y a lo largo de sus experiencias. Existen también a nivel mundial diferentes estándares y directrices de dirección de proyectos disponibles. Los dos más importantes son los que ofrece PMI, muy orientado al mundo de la ingeniería civil, pero bueno, IBMA, que tiene una presencia muy fuerte en Europa, pues ha desarrollado un estándar que puede ser aplicado a muy diferentes ámbitos, pero además existen otras organizaciones de dirección de proyectos a nivel mundial. En el caso de IBMA, como les platicaba, nuestro estándar, Bases para la Competencia Individual, o el ICB4, con 29 elementos de competencia, tanto para directores de proyectos, de programas o de carteras de proyectos, pues de alguna manera permite al director de proyectos anticipar esas necesidades de cuáles son las habilidades, cuáles son las herramientas, cuáles son los conocimientos que tiene que dominar un director de proyectos. Porque la misión de IBMA es promover la competencia en toda la sociedad para posibilitar un mundo en el que todos los proyectos tengan éxito. Pero también, así como tenemos estándares para personas, para individuos, también tenemos competencias para organizaciones y competencias también para consultores, coaches y educadores, pero también tenemos ya en IBMA algunos estándares de competencia que tienen que ver con la nueva tendencia de las metodologías ágiles o agile en la dirección de proyectos. Las competencias, entonces, dentro de nuestro estándar, el ICB4, Bases para la Competencia Individual, versión 4, están basadas en lo que le llamamos el ojo de la competencia, y que son los ámbitos de personas, de práctica y de perspectiva. En el centro, en verde, serían los elementos de práctica, las herramientas propias de carácter técnico que requiere un director de proyectos. En la parte morada son las que tienen que ver con personas, que son las que llevan a cabo y ejecutan estas prácticas. Y en azul, las que tienen que ver con los ámbitos de perspectiva. Los ámbitos de personas es cómo interactuamos con quienes nos rodeamos, pero también con nosotros mismos. Porque un director de proyectos también tiene que saber dirigirse a sí mismo antes de dirigir personas. Los de práctica, de todo lo que es las herramientas necesarias para realizar proyectos, programas y portafolios. Y como ya veíamos, los proyectos finalmente están insertos en un contexto dentro del cual se ejecutan y sobre todo con los cambios que se quieren lograr para impactar en la sociedad. Esto es, de alguna manera, un resumen de los 29 elementos de competencia de nuestro estándar de IBMA, 5 elementos de competencia de perspectiva, estrategia, gobernanza, estándares y regulaciones, poder e interés, cultura y valores, 10 elementos de competencia que tienen que ver con personas, desde la dirección individual de autorreflexión, autogestión, integridad, fiabilidad ética, comunicación, relaciones, liderazgo, trabajo en equipo, conflictos, creatividad, negociación y orientación a resultados. Y los más importantes para poder llevar a cabo los procesos, que son los elementos de competencia de práctica, que son 13 para el ámbito de proyectos y 14 para el ámbito de programas y portafolios o carteras de proyectos, y que son desde el diseño del proyecto, el cumplimiento de requisitos, alcance, tiempo, organización de la información, calidad, finanzas, recursos, aprovisionamiento, planificación, manejo de riesgos, partes involucradas, cambio y transformación, y en el caso de carteras y programas, un elemento de competencia de cómo seleccionar y equilibrar el desempeño de los proyectos. Lo interesante también del estándar de competencia de IBMA, Bases para la Competencia Individual, es que cada uno de estos 29 elementos de competencia que miden el desempeño y la capacidad probada y por lo tanto el comportamiento, están basados en indicadores clave de competencia.
es decir, las evidencias de logro y cómo se puede demostrar cada uno de estos elementos de competencia. Entonces, se va abriendo un gran abanico, porque cada elemento de competencia tiene diferentes indicadores, pero además también los indicadores clave de competencia tienen sus propios indicadores de desempeño, que son las acciones específicas, las herramientas que debe dominar un director de proyectos. Quienes nos hemos acercado a la certificación como directores de proyectos, pues nos hemos dado cuenta que el estándar termina siendo no un manual, no una receta, pero sí una pauta metodológica para poder desarrollar nuestros proyectos. IMA tiene diferentes esquemas de certificación profesional en dirección de proyectos y sobre todo, bueno, pues obedeciendo a las tendencias en que la dirección de proyectos pues va a seguir cada vez ganando terreno, porque cada vez más organizaciones transforman sus procesos a través de proyectos. Se requieren de nuevas metodologías y procesos de dirección de proyecto mucho más ágiles, mucho más eficientes, y sobre todo también, pues los equipos de proyecto pues tienen que enfrentar estas oleadas iniciales de cambio que deben ser dirigidas por personas profesionales, en este caso los directores de proyectos. Nosotros estamos convencidos que la certificación de competencias es lo que puede determinar la diferencia de los directores de proyectos, porque cada vez tienen un papel más importante en las organizaciones y más que demostrar con un documento de lo que son capaces, es demostrar que conocen el lenguaje, que conocen las habilidades necesarias de un director de proyectos y que en caso de que no las tengan, están trabajando en cerrar esas brechas de competencia que ellos tienen. La organización ISO de estandarización a nivel global, pues hace algunos meses en su página web, esto es lo que tenía, esta es la captura de pantalla de su página web, su página de inicio. Nos encontramos en una nueva era para la dirección de proyectos, porque también ellos han desarrollado diferentes normas ISO, que es la familia 21000 de normas ISO que tienen que ver con proyectos y sobre todo con lo que es el vocabulario, la gestión de valor y sobre todo de algunas herramientas en el desarrollo de los proyectos. El estándar de ISMA está totalmente alineado con estas 7 normas ISO para la gestión y dirección de proyectos. Y una reflexión final. El futuro en esta sociedad del conocimiento pues va a buscar a las personas que sean competentes. Esa es la carencia de talento que tenemos y los gran retos que tenemos en las universidades para transformar nuestra práctica. Decía Eric Hoffer, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adivinarán del futuro. Aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Los conocedores son los que están equipados para un mundo que ya no existe. Y los competentes son quienes estén abiertos, quienes saben que tenemos que estar aprendiendo día a día y quienes tienen claro sus fortalezas y sus debilidades para poder construirse una profesión, en este caso la de director de proyectos. Los directores de proyecto entonces tienen que saber cómo iniciar, planificar y ejecutar con éxito un proyecto comprendiendo las mejores prácticas y sobre todo buscando resolver los problemas, trabajando con las personas y con la organización. Por eso un director de proyectos dirige personas, gestiona procesos y administra recursos. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo. Esperamos que tengan éxito en su carrera como directores de proyectos. Muchas gracias.